Ya, perfecto. Ya está grabando. Bueno, vamos a continuar con el tema de farmacocinética 2. Para recordar, en farmacocinética 1, de todo el ATME completo, que es absorción, distribución, metabolismo y excreción, vimos lo que viene a ser la absorción y la distribución. Acá lo más importante a resaltar que vimos fue las vías de administración y en distribución la unión a proteínas. Y básicamente es importante que rescaten cómo la vía de administración afecta mucho la biodisponibilidad final del fármaco y la distribución a los tejidos. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo último que nos queda, que es el metabolismo y la excreción. Y junto con lo que viene a ser lo que es la vía de administración, el metabolismo o biotransformación es súper importante porque habla de interacciones farmacológicas. O sea, y probablemente esta sea, entre comillas, lo más clave de toda farmacocinética porque existe mucha iatrogenia en todo el mundo por combinar fármacos que no deberían combinarse. Y justamente vamos a ver la importancia de eso ahora. Bueno, metabolismo. Primero, un recordaris de lo que vimos. Nosotros, a ver, cuando hablamos de un fármaco que va a atravesar, va a difundir en la membrana, nosotros hemos dicho, ok, yo me tomo la pastilla, por ejemplo, tu aspirina, ¿ya? Tú tomas la aspirina, pasa por tu boca, llega a tu estómago, y la aspirina es un fármaco ácido, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos dicho en la anterior clase? Que los fármacos que son ácidos se van a absorber mejor en un entorno ácido. Y el fármaco ácido en ese contexto se va a convertir en su forma no ionizada y va a difundir a través de la membrana. ¿Por qué? Porque acuérdense que los fosfolípidos son polares. Entonces, al estar no ionizado sin carga, va a poder difundir mejor en la membrana. Entonces, ya con eso, en vez de tener que memorizarme todo este texto de acá que he sacado de la diapositiva básicamente, yo tengo que decir, ok, si estoy diciendo que un fármaco para poder absorberse va a tener que ser no ionizado con una carga neutra, entonces el cuerpo, para tratar de eliminarlo, porque es un xenobiótico al fin y al cabo, el cuerpo va a tratar de eliminar algo que es ajeno a él. Entonces, de lo que está no ionizado, es decir, apolar, sin carga, con carga más neutra, va a tratar de hacerlo más polar. ¿Por qué? Porque cuando está con carga, cuando el fármaco está en su forma ionizada, no difunde la membrana, rebota. Y eso lo vimos también con las bases. Hay una imagen que les puse de la fórmula que básicamente no difunde la membrana y no hay atrapamiento iónico, por ejemplo, en el estómago. Entonces, es muy importante que el fármaco para poder absorberse esté en su forma no ionizada, sea pequeño, no esté unido a proteínas y pueda difundir, ¿ok? Y básicamente lo opuesto va a buscar hacer el cuerpo, hacerlo más polar y más soluble en el agua. Nuevamente recordar, ¿qué otra propiedad hablamos? La membrana, la bicápsula lipídica, tenemos el colesterol, a los fosfolípidos y todo, es afín a los lípidos. Entonces, los fármacos que son más liposolubles y lipofílicos van a difundir. Lo que el cuerpo va a buscar hacer en el metabolismo es hacerlo más soluble en el agua para que pueda ser excretado más fácil por la orina. Entonces, el metabolismo se divide en estas dos fases, que viene a ser la fase uno y la fase 2. Ahora, la fase uno, cuando ustedes abran su libro, el Goodman, van a ver que tiene bastantes reacciones. Hidroxilación, desaquilación, un montón. Bueno, de hecho acá lo puse. Acá también. Acá son algunas nomás, porque realmente es un texto bastante amplio. Pero lo principal y los tres pasos fundamentales que siempre se van a mencionar y, mejor dicho, lo agrupan de esa forma. Cuando ustedes lean, por ejemplo, antirretrovirales o antibióticos, lo mencionan con oxidación, reducción, hidrólisis, que justamente son estos tres de acá. Oxidación, reducción, hidrólisis. Esos son los tres que siempre les van a preguntar en seminario, les va a venir a pregunta de pasito una de esas fija. Y en el examen, porque es lo que todos los fármacos llevan. Ahora, bueno, no todos, porque ahorita vamos a ver que no todos llevan. Y dicho sea de paso, del ATME que vimos nosotros, yo les comenté que en la parte de absorción había una vía que era la intravenosa que no tenía la absorción. La vía intravenosa se salta el ATME, se salta el paso de administración. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que todos los fármacos tienen el paso de metabolismo? ¿Qué opinan? ¿Todos Mm, los fármacos se metabolizan? mm,
Creo que sí, porque deben ser eliminados correctamente del organismo, si no va a haber una concentración y podría causar efectos adversos. Ya, esa observación es buena, pero no. Acuérdense de algo que siempre dijeron en ciencias básicas, cuando mencionan todo o todos, es como la trampa, básicamente. Son matices absolutos, por así decirlo, pero no. En el metabolismo del acné, no todos los fármacos se metabolizan. El ejemplo más claro, y probablemente lo han escuchado, es la metformina, que es la primera línea de tratamiento de diabetes. La metformina se absorbe y se excreta sin cambios. No se metaboliza, por ejemplo. Entonces, hay algunos fármacos que no se van a metabolizar y de hecho cuando los lean van a decir se excreta sin cambios en orina o similar, se excreta sin cambios como tal. Es porque no se metaboliza. Eso es importante y dirás, ok, si la metformina no se metaboliza, ¿cómo es que llega a excretarse? Y es algo muy interesante y chévere que tiene que ver con los transportadores, que lo vamos a ver más adelante en esta clase y lo vamos a profundizar más en la clase de antidiabéticos. Pero todos los fármacos no se metabolizan. Así que tengan eso en cuenta por si les viene una pregunta de verdadero y falso, de preposición, que les digan todos los fármacos tienen el paso de metabolismo o biotransformación. No marquen verdadero, pongan falso, porque todos no. Y el ejemplo claro es la metformina. Bueno, la fase uno sucede en el retículo endoplasmático y la fase 2 en el citosol. Estamos hablando ya dentro del hígado en los hepatocitos, porque en la primera clase yo les mencioné que el metabolismo fundamentalmente, principalmente, sucede en el hígado. El Goodman te habla de que puede suceder dependiendo de los fármacos en el hígado, en el pulmón, en otros órganos, pero la realidad es de que lo que van a trabajar acá en farmacología va a ser netamente el metabolismo hepático, hablamos del primer paso hepático. Entonces, básicamente, la fase uno va a tratar de hacer la molécula, entre comillas, más chiquita y la fase 2 lo que va a hacer es agregar. Acuérdense esto, la fase 2 va a buscar sumar. Es conjugación al fin y al cabo, o sea, yo estoy buscando agregar una molécula para hacerla más hidrosoluble, una molécula para hacerla menos tóxica. Y tú dirás, menos tóxica. ¿En qué sentido menos tóxica? Pues, si estamos hablando de que los fármacos se metabolizan, tengo que pensar que, ok, de mi fármaco X voy a formar un metabolito. Y justo acá lo pongo acá, el metabolito de acá. Entonces ya ahí, como le digo, hay que aplicar un poquito de lógica. Tengo mi fase uno y mi fase 2. Tengo mi fármaco y su metabolito. Entonces, este metabolito puede ser tóxico o no tóxico. Y todo el sistema que lo va a metabolizar va a ser el sistema ZIP. Son las enzimas de acá, de la fase uno, el sistema ZIP. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero la idea que quiero que se queden con esto es de que existe un término, una característica de algunos fármacos y seguro ya lo habrán leído o lo habrán escuchado antes, que es el profármaco. El profármaco es un fármaco que está inactivo, ¿ok? Pero necesita de estas fases para poder activarse. Es decir, nosotros vimos que cuando tú tomas una pastilla en la primera clase, esta pastilla cuando llega al intestino, sube por las mesentéricas, llega al hígado y su biodisponibilidad, esto que está acá, o sea, de lo que tú lo absorbes, que está en 74, por ejemplo, disminuye hasta cuando pasa por el hígado. Entonces, una pastilla que tú te tomas por vía oral llega al hígado y baja su biodisponibilidad. Entonces, han creado profármacos que precisamente saben que el hígado, al generar con todas estas enzimas que estoy mencionando, bajan la biodisponibilidad. Han dicho, ok, entonces yo voy a formar un fármaco que con estas enzimas, en vez de bajar la biodisponibilidad, se activen. Justamente esa es la característica de los profármacos. Yo tomo la pastilla y recién por el metabolismo es que se van a activar y van a llegar con mejor biodisponibilidad a ejercer su efecto terapéutico. Esa es la idea del profármaco. Entonces dirán, ok, ¿cuál es el problema entonces? Todas estas enzimas son proteínas. ¿Y qué hemos visto en la primera clase? Que las proteínas son, ¿qué son, chicos? ¿Qué son las proteínas? Propiedades de las proteínas. Son saturables. Y al ser saturables, son sujetas a ser competitivas o no competitivas. De la clase del doctor Guija en bioquímica. Esas propiedades. Entonces, yo puedo elevar la concentración plasmática del profármaco o del fármaco normal afectando estas enzimas.
Y esa es la clave, porque hay fármacos que van a inducir y van a inhibir el sistema de enzimas. ¿Ok? Pero ya bueno, para acabar con esto de biosimilaridad, para que quede en claro, es, por así decirlo, la fracción del fármaco que ya está lista para actuar, para ejercer su efecto terapéutico, la biodisponibilidad. ¿Y qué factores influyen en la biodisponibilidad? El metabolismo de primer paso, que es lo que mencionamos la primera clase. Es cuando el fármaco, después de ser absorbido, llega al intestino y sube bueno, sube, llega al hígado y antes de distribuirse, antes de llegar eh, a poder llegar a todo el cuerpo, porque, porque bueno, drena la vena, acaba, llega al corazón y se difunde. Antes de eso tiene que pasar por el hígado. Y en el hígado hemos dicho que tiene estas enzimas de acá, de tipo 1. Va a disminuir su biodisponibilidad. Es por eso que influye. La solubilidad del fármaco, las propiedades físico-químicas que vimos, o sea, si es liposoluble o es más hidrosoluble, más lipofílico y liposoluble va a ser mejor. Su grado de ionización, como el pK que vimos, y bueno, la formulación que tiene. Acá les dejo un cuadro que es básicamente para que lo tengan de ejemplo. Van a ver esto en todo el ciclo, en varias lecturas, pero así es como lo van a leer. Por ejemplo, amoxicilina tiene una biodisponibilidad del 93%. Eso quiere decir de que del fármaco que yo tomo, un 93% está listo para actuar. Entonces, como pueden ver, hay fármacos que van a tener menos biodisponibilidad, como el diltiazem. Van a haber otros como el litio, por ejemplo, que lleva un 100%. Entonces ya más o menos tengo que dar una idea de que esta biodisponibilidad es variante dependiendo de la clase de fármaco. Y ya cuando lleven la parte de RAMS, que ya habrán oído seguramente, que son reacciones medicamentosas adversas, van a darse cuenta que la biodisponibilidad, la unión a proteínas y esto que les mencioné de los metabolitos son fundamentales para lo que tiene que ver con la toxicidad. Bueno, entonces, tú tienes tu metabolito, va por la fase 2 y ya tienes tu metabolito conjugado y se va a excretar por vía renal. Entonces, de esta diapositiva, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que repita para poder avanzar? ¿Todo claro? Ya. Bueno, ahora sí. Hablamos de fase 1 y fase 2. Entonces, hemos hablado de las enzimas que son los CYP. ¿Pero qué son los CYP? ¿Qué son los CYP? Es una superfamilia. Y la familia principal, acá lo puse justo para completar, es la familia P450. Esto lo van a ver siempre. Este fármaco inhibe el P450, el P450, P450, P450. Es el todo, es la familia, el P450. Es súper grande, tiene más de 200 enzimas, si mal no recuerdo. Y luego tienes la subfamilia más importante para metabolizar fármacos. ¿Cuál es? Es la 3A4. 3A4 es la subfamilia más importante para metabolizar fármacos. Entonces, bueno, y dicho sea de paso, si se dan cuenta acá arriba, puse, bueno, esa es una descripción de cómo leerlo. Uno es la familia, dos es la subfamilia y dos es el número del gen. Esto es importante, ahorita lo voy a explicar, pero para que lo tengan en claro, el CYP, los que inician con uno, 2 y 3, todos esos metabolizan fármacos. Uno, 2 y 3. ¿Ok? Eso es solo para que lo tengan de dato. El uno, 2 y 3 metabolizan fármacos. Y de los más importantes, el 3A4, el metaboliza la gran mayoría de fármacos, básicamente, que vamos a ver. Ya, eso es lo importante. Ahora, acá este cuadro básicamente te muestra varios IPs importantes, como el 12-9, el 2B6. Te lo puedes aprender de memoria. Aquí viene algo curioso, porque tú como tal, cuando lees esto por primera vez, tú dices, la tengo que aprenderme todos estos IPs. Y realmente no, pero sí te vas a acordar de los más importantes cuando veas interacciones farmacológicas y, y patologías. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes van a llevar en su seminario, si es que no lo han cambiado, lo que tiene que ver el metabolismo del paracetamol, el acetaminofén, que todos tomamos. Entonces, tú tienes a tu paracetamol y tú cuando te lo tomas, el paracetamol tiene dos vías. O sea, tiene una vía que, si mal no recuerdo, pongamos que es el 60%, que es por glucoronidación, que vendría a ser este paso que vimos acá, de la fase 2. Es decir, añado moléculas.
Pero ¿qué pasa con el paracetamol? Que esta vía se puede llegar a saturar. Entonces, si se satura, vamos a tener otra vía alterna, ¿ok? Que es por un CYP. No me acuerdo bien si era el CYP 12.1. Y del CYP 12.1 te da un metabolito, pero este metabolito de acá es tóxico. Era un 5%. O sea, una pequeña parte del metabolismo del paracetamol te genera un metabolito tóxico, ¿ok? Entonces, este metabolito tóxico, tu cuerpo trata de controlarlo con el antioxidante natural del cuerpo. ¿Cuál es? Empieza con G, con el glutatión o glutatión. Entonces, el cuerpo ya, ok, yo recibo esta parte que es tóxica y lo aguanto con el glutatión, pero el glutatión se acaba. Puede haber depresión de glutatión y hay circunstancias en las que esto te va a generar más efecto de toxicidad, la toxicidad por paracetamol. Y básicamente, a yo entender eso, yo le doy un antídoto que vendría a ser la N-acetilcisteína, pero con esta idea quiero que se queden de que un fármaco no necesariamente se va a metabolizar solo por un CYP. O sea, por ejemplo, un fármaco X te dice se metaboliza por el 3A4, pero no solamente puede ser por el 3A4, puede ser por el 2A6, el 2D6, y al ser enzimas, estas enzimas se pueden saturar. Por ejemplo, yo tomo un fármaco que se metaboliza por estas tres vías, ¿ya? Principalmente por el 3A4, y tomo un fármaco y este fármaco Y solo, bueno, el 80% se metaboliza por el 3A4. Va a competir, está compitiendo por su metabolismo. ¿Y qué es lo malo? Que este fármaco X, por esta vía del 2A6, por ejemplo, me genera toxicidad. Y por el 2D6 también me genera toxicidad. Entonces, ahí está lo importante, que al usar varios fármacos yo tengo que tener cuidado. Bueno, esto más que todo sucede en los que son ancianos, porque los ancianos, como ustedes sabrán, los ancianos tienen varias patologías, tienen que hacer lo que es la polifarmacia, toman de 3 4 más medicamentos al día, y es común que tengan una interacción farmacológica. Quizás no sea tan importante, quizás no le cambien la vida, pero puede llegar a un punto en el que les cambien un medicamento y ahí sí tengan efectos secundarios más pronunciados. Y eso pasa, por ejemplo, con los antiagregantes, con los anticoagulantes, la warfarina, etcétera, porque son fármacos que lo necesitan, sí o sí, que tengan su efecto terapéutico. Y cuando ese efecto terapéutico se afecta, ellos padecen. ¿Ok? Quiero que se queden con esa idea. Con el paracetamol ustedes van a profundizar bastante en su seminario. Van a ver que se metaboliza por varios CYPs y es algo bastante interesante. Bueno, estas son las familias CYP de la fase uno. De la fase uno. Ahora, de la fase 2 ya hemos visto que busca añadir moléculas. El glutatión, por ejemplo, la glicina, la taurina. Y estas son las enzimas. Estas son las cuatro principales que se van a encontrar en la fase 4, en la fase 2, perdón. ¿Ya? Nuevamente, busca agregar una molécula. ¿Ok? Bueno, acá está el glutatión que mencioné. Entonces, acá les mencioné que este indica el número del gen. ¿Por qué es importante el número de genes? Ya si yo pienso en genes, digo, ok, si es genes, estoy pensando en genética, obviamente. Y entonces, nosotros sabemos que el 90 y pico por ciento de nosotros somos iguales, pero un pequeño porcentaje varía. Es lo que nos hace distintos, por así decirlo. Nos hace con distinto color de piel, por ejemplo, distinto color de ojos. Y de igual forma pasa con los hips. ¿Ok? Los hips están sujetos a lo que van a escuchar mucho. Y cuando vean antibióticos, cuando vean el tratamiento para la TBC con la rifampicina, lo van a escuchar todo siempre. El doctor Salazar se los va a repetir siempre, que es el polimorfismo genético. Polimorfismo. ¿Qué quiere decir polimorfismo? Que hay factores que van a influir a manera de la cadena microsomal, básicamente. Hay ejemplos. Los esquimales, los peruanos, los propios peruanos. eh, ¿Por qué tenemos nosotros resistencia al tratamiento de la TB? Hubo estudios de eso. ¿Y qué se demostró? Que muchos de nosotros, los peruanos, tenemos un gen, podríamos decir un genotipo, que nos hace ser metabolizadores rápidos.
Eso quiere decir que al tratamiento, por ejemplo, de la isoniazida, que es un fármaco, es un antibiótico, y isoniazida, nosotros somos metabolizadores rápidos. ¿Y cuál es el problema de esto nuevamente? Si tú lees que el isoniazida, por ejemplo, los peruanos son acetiladores rápidos, tú lo lees así, son acetiladores rápidos. ¿Qué quiere decir? Que tú tomas tu pastilla, tu isoniazida porque te dio tuberculosis, pero tu hígado, tu cuerpo lo metaboliza muy rápido. Eso quiere decir que el fármaco, para dar su efecto terapéutico, va a tener menos tiempo, no va a llegar a esa concentración, a ese nivel de concentración plasmática para poder dar su efecto terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Que te va a causar resistencia. Esa es una de las justificaciones de la resistencia bacteriana para el tratamiento de la TB, isoniazida. Es por eso que el polimorfismo genético va más abarcado a lo que viene a ser la medicina de precisión, que es algo más futuro que probablemente en Perú lo veamos lejos, pero tienen ese dato de teoría. Otro ejemplo, por ejemplo, es los asiáticos. Los asiáticos tienen un índice interesante de cáncer de estómago. Y el omeprazol, que es lo que tú tomas cuando te da acidez, es, ellos, los asiáticos, tienen un CYP, el CYP219 lo tienen más expresado. Eso quiere decir que nuevamente van a tener menor concentración plasmática, menor efecto terapéutico, precisamente porque son metabolizadores más rápidos de ese fármaco, ¿ok? Eso es básicamente, eso es la idea del polimorfismo genético. Hay metabolizadores rápidos y hay metabolizadores lentos. ¿Cuál es el problema de los metabolizadores lentos? El ejemplo de la isoniazida. Ya, el rápido tiene más chances de no llegar al efecto terapéutico y el lento tiene más probabilidades de hacer toxicidad. Ahí está la otra cara de la moneda. Y obviamente los extremos de la vida. eh, Siempre cuando vean extremos de la vida, vean a los neonatos y a los adultos mayores. Los neonatos tienen enzimas hepáticas que aún no están desarrolladas. Y los ancianos tienen, bueno, su hígado obviamente, más si tuvieron una vida un poco descontrolada, no va a tener la misma capacidad de metabolizar que cuando eran jóvenes. ¿Y por qué el sexo? El sexo influye porque hay etapas, por ejemplo, en la mujer, cuando está en la etapa, cuando está próxima a la ovulación, expresa más lo que es el CYP1 a 2. Y esto, el ejemplo, la doctora lo hace, porque eso importa. El 1 a 2 metaboliza el café. Y eso es porque se dice que muchas mujeres toman café, café, café y están tranquilos. Por ejemplo, yo tomo café y me da taquicardia. Soy muy sensible al café. Y esa es una justificación. El sexo y la edad afecta de verdad. ¿Ya? Acuérdense de los extremos de la vida, los neonatos y los ancianos, porque eso van a... Más abajo les tengo un ejemplo muy bonito. Y ya. Ahora, acá vengo con este cuadrito que esto de acá que está acostado son memotecnias, ¿ya? Acá quiero que... Es una memotecnia mía, bueno, no mía, esta me la compartieron, pero se las comparto porque me pareció muy buena para poder acodarse a los inductores e inhibidores. Ya hemos entendido lo que es inductores e inhibidores, pero antes hay que ver lo que es diferencias, pues, entre la inducción y lo que viene a ser la inhibición. Nosotros cuando hablamos de inducción, estamos hablando de que vamos a generar la expresión de más enzimas, ¿ok? Yo hago la inducción para generar más enzimas. Ahora, ¿dónde creen que sucede esto? ¿Sucede dentro? Supongamos que mi puño es la célula. ¿Sucede dentro en el núcleo o sucede afuera de la inducción? ¿Dónde creen que sucede? Yo creo que de repente por fuera, pero uniéndose a algún receptor del núcleo. Ya, es dentro del núcleo, es dentro de la célula. Y siempre hay que verlo con lógica. Si hablamos de sacar más enzimas, digo, las enzimas son proteínas. Y para hacer la génesis de proteínas, tengo que acordar mi biología, el dogma de la biología molecular, la transcripción, la síntesis de proteínas, todo inicia en una señal en el núcleo. Esto es clave cuando vean glucocorticoides, porque precisamente hacen su acción en el núcleo. Entonces la inducción es a nivel nuclear, a nivel nuclear. ¿Qué otra característica más tiene la inducción? Que es
dosis dependiente, dosis dependiente y tiempo dependiente. Es decir, a más dosis y a más tiempo le doy un fármaco, más inducción voy a dar, ¿ok? ¿Y qué más? Perdón, y precisamente por esto, cuando yo retiro el estímulo, si retiro el estímulo, voy a anular la inducción. Y aparte de la inducción, ya con esto digo que la inducción es reversible. ¿Qué pasa con la inhibición? La inhibición no sucede necesariamente en el núcleo, puede suceder afuera de la célula. ¿Por qué? Ya en los siguientes dos temas, cuando vean farmacodinámica con José, les va a explicar que la inhibición, yo por ejemplo, este es mi núcleo, mi puño supongamos que es el núcleo, bota una enzima, supongamos que, ya, que este clip de acá, es mi enzima. Vino un fármaco y el fármaco lo que va a hacer se va a unir al clip y lo va a agarrar así y lo va a inhibir. Se va a unir a él y lo va a inhibir. Pero esto es fuera del puño, o sea, esto es fuera del núcleo. Porque el núcleo al final lo que bota son las enzimas, el fármaco va a ir y se va a unir a las enzimas para inhibirlas. ¿Ok? Entonces, la inhibición no necesariamente sucede a nivel nuclear, puede suceder a nivel extracelular. Y esa es una diferencia. Extracelular. ¿Qué otra diferencia importante? Si acá dijimos que es reversible, ¿y la inhibición será irreversible? Sí, hay inhibiciones que son reversibles, pero muchas de ellas tienen una fuerte unión. Y quiero que recuerden el ejemplo que, no sé si vieron la clase, al menos la grabación, pero este, yo les puse un ejemplo con lo que es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, por ejemplo, es la enzima que se come la acetilcolina. Entonces, tenemos los órganos fosforados, el sarín, el gasarín, los pesticidas que se van a unir irreversiblemente por enlace covalente. ¿Y qué hemos dicho del enlace covalente? Que son irreversibles. Entonces, inhibición yo tengo que pensar que van a haber inhibiciones competitivas y no competitivas. Y las que a mí me importan realmente son las no competitivas, porque las no competitivas, las que son no reversibles, son las que me van a causar problemas. Una de ellas, la intoxicación por órganos fosforados, como por ejemplo la acetilcolinesterasa que le di el ejemplo en la anterior clase. Ya, son diferencias más que todo a gran escala. Y ahora, otra diferencia también, cuando yo estoy hablando de inducción, y este ejemplo es clave, el corredor, la 206, por ejemplo, la 206 tiene espacio, supongamos, no he contado, pero supongamos, tiene espacio para 30 personas, ¿ya? Yo la, cuando hago inducción, no estoy aumentando el número de asientos, sino el número de buses, ¿ok? Acuérdense de eso, no muerto el número de asientos, sino el número de buses, ya. Ahora, ahora sí, a ver esto. Entonces, la doctora cuando les muestre esta clase, probablemente les muestre varias tablas que nos mostró a nosotros. Y como va a ser su primera clase, algunos se quedarán así asombrados diciendo, tengo que aprenderme todas estas tablas de fármacos porque es una tabla bien larga, son tablas bien largas de inhibidores, inductores, inhibidores, inductores, inhibidores, es bastante larga. Eh, Poco a poco la doctora, créame que les va a preguntar, sí, de esas tablas les va a venir una pregunta fijo, pero probablemente les pregunten los que son más conocidos. Entonces, acá para recapitular, CYP1, 2 y 3, ¿qué hemos dicho? Metabolizan fármacos. El acetaminofén, el paracetamol, por ejemplo, la teofilina, la warfarina, el etanol. El etanol que es el alcohol. Más abajo tengo una foto del metabolismo del alcohol, que también es bien curioso y nosotros sabemos que una parte del etanol, al final vamos a terminar excretándolo por vía aérea. Es precisamente que en los test de soplo, a las personas que, por ejemplo, manejan en estado de ebriedad, les hacen soplar precisamente porque detectan eso. Ahora, el 3, el que es más importante, antimicrobianos. En antimicrobianos acá tú tienes a los que son los antifúngicos, los antibacterianos y los antivirales, principalmente. Y también los antimaláricos, pero bueno, en antimicrobianos, todos esos tipos de fármacos, cuando llegan al capítulo de antibióticos, se van a dar cuenta que se relacionan mucho con los IPS. Bastante. Los antimicóticos, por ejemplo, para los hongos, el fluconazol.
inhibe el 3A4, por ejemplo, el 12-9. Entonces, cuando llega el capítulo de antimicrobianos, ahorita esta tabla probablemente les parezca muy corta, pero cuando llega el capítulo de microbianos se van a acordar de esto. Tiene mucho, mucho que ver con interacción farmacológica, porque son precisamente metabolizados por antimicrobianos. Los anticonceptivos orales, probablemente esto lo vean nuevamente en su seminario de semana uno, si mal no recuerdo, o en su práctica, le van a preguntar, ¿cuál es el chiste de los anticonceptivos orales? Y hay casos reales de esto. Una mujer que quiere evitar tener hijos, se pone el implante o toma el método, un método anticonceptivo que sea hormonal, ¿ok? Y aparte de eso le da tuberculosis. Y le da tuberculosis y toma su rifampicina. La rifampicina es un inductor enzimático que va a hacer que ese, ese anticonceptivo que tome se metabolice más. Entonces no vaya a llegar a su efecto terapéutico del anticonceptivo y tenga chances de quedar embarazada. Eso quiere decir que la rifampicina, el antibiótico, el antimicrobiano, le está causando que su anticonceptivo falle. Y es casos de una paciente que va, toma su anticonceptivo, pero le da la tuberculosis, toma su tratamiento y queda embarazada. Y le dice, doctor, ¿por qué quedé embarazada si yo tomo mi pastilla todos los días, tengo mi implante, por ejemplo? Es por eso. Los antihiperlipemiantes, las estatinas, cuando veamos, los antipilépticos también. Creo que su semana 4 antipilépticos, ahí van a comenzar. Por ejemplo, yo les tengo una mnemotecnia que es este café, café. Y se van a acordar de esto, de carbamazepina, fenitoína y fenobarbital. Son los inductores enzimáticos. Nuevamente, bueno, acá también está, antipilépticos. ¿Qué quiero decir con inductores? Que todos esos tipos de fármacos yo los tomo, me van a dar más enzimas, y esas enzimas lo que van a hacer va a ser bajar la concentración plasmática de otros fármacos. Entonces yo tengo que tener cuidado. En inductores, ¿qué es el ST John Ward? Es la hierba de San Juan, ¿ok? La hierba de San Juan. El modafilino es otro fármaco, la rifampicina es el fuerte inductor que yo les comenté. ¿Ya? Ahora, estos son los inductores. Obviamente hay más, pero yo les pongo para ejemplificar. Este cuadro de acá, ustedes probablemente lo vayan a llenar a medida que avance el curso en sus inductores y inhibidores. Perdón, inductores inhibidores, claro, enzimáticos. Pero para que se vayan acordando de este, la memotecnia fácil para aprender es el ASMR. 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 Antiepilépticos, la hierba de San Juan, el modafilino y la rifampicina, que son principales inductores. Y para aprender los inhibidores antimicrobianos, ya ustedes cuando avancen van a su fluconazol, sus azoles, sus, sus macrólidos, que son los antibióticos, van a rellenar. Pero en general, antimicrobianos, barriga, el omeprazol que hemos dicho. La cimetidina, ¿qué es la cimetidina? Es como la ritiina que inhibe el, el receptor de histamina, pero ya lo irán viendo más adelante. Pero B de barriga. C de cardiovascular, como la miodorona, y los bloqueadores de canales de calcio, D de depresión y E de extra. Eh, en depresión también van a ver los inhibidores, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Es una clase un poco corta, pero para que tengan en cuenta ese cuadro. ¿Y por qué la toronja? Eso incluso lo mencionan en el Goodman. O tu jugo de pomelo, lo vas a encontrar. Tu jugo de pomelo o tu jugo de toronja. El jugo de pomelo y el jugo de toronja te van a inhibir el CYP 3A4. Entonces, si yo tomo mucho jugo de pomelo, tengo riesgo de que las pastillas que tomo no tengan efecto. La realidad es de que tienes que tomar una cantidad bastante exagerada de jugo de pomelo para que te inhiban los CYPs de manera importante. ¿Ya? Acuérdense de esto porque ahorita tengo un par de preguntas. Ya, vamos acá. Ya para integrar porque así se aprende mejor. Ya, esta pregunta la saqué del ambos. Es una pregunta en inglés, pero se van a dar cuenta que con solo esto de acá vamos a poder resolver dos preguntas. Y ese es el chiste. Condensen, traten de condensar siempre la información. Porque si tratan de memorizar todos los zips, todo, no les va a dar la. Se van a quemar. Bueno, un hombre de 43 años, nuevamente, es traído por el médico para examinación. Tiene una historia de epilepsia que ha sido tratado con fenitoína. ¿Qué les dije de la fenitoína? Café, fenitoína. Ya vas pensando en la fenitoína. Él recientemente
fue tratado por otra condición, por otro médico. Es decir, él se trató de epilepsia con un médico y luego tuvo otro malestar y se fue con otro médico. Y ese otro nuevo médico le dio un nuevo medicamento, pero él no se recuerda el nombre. Poco tiempo después, él se da cuenta, se empieza a dar cuenta de que tiene visión doble, nistagmo y ataxia. Ataxia, ¿ya se acuerdan lo que es? Por ejemplo, yo te digo, dime de qué color es esto, y tú me dices otra cosa que no tiene sentido. Básicamente es una falla de coordinación a distintos niveles, pero solo para recordar. Entonces, yo con eso digo, ok, la persona tiene efectos adversos a nivel central. Ya. Entonces, el médico sospecha obviamente de una toxicidad por fenitoína. ¿Cuál de las siguientes drogas es más común, o bueno, es más probable que el paciente haya tomado para que le inhibiera? Entonces, tú tienes de alternativas el modafilina, la cimetidina, la hierba de San Juan, eh, el nivaparine, y ya simplemente tú te acuerdas, ok, tomó fenitoína, yo sé que la fenitoína es un inductor, pero me ha bloqueado la fenitoína porque es un antiepiléptico y tengo efectos adversos a nivel central. Entonces yo tengo que pensar en un inhibidor, mi A, B, C, D, E, ¿ok? Acá tengo los antimicrobianos, barriga, cardiovascular. Entonces, de barriga yo tengo el omeprazol y a la cimetidina, que justo acá les puse el cuadro. Omeprazol y cimetidina. Solo con saber eso, ya marco cimetidina. Y dirán que les pueden venir preguntas así en el examen. Sí, en el examen parcial pueden preguntarte de un fármaco que tú no hayas estudiado. De hecho, en mi parcial me preguntaron de, si mal no recuerdo, era un antimicótico, me preguntaron. Y tú dirás, ah, doctora, no nos enseñó antimicóticos. No, pero yo les puse esos cuadros de inhibición e inducción. Así que yo puedo preguntarles de esos cuadros de inhibición e inducción. Tengan en cuenta eso. Obviamente todo su examen no se va a avanzar en inducción. Les meterán a lo mucho una pregunta, pero ahí está la diferencia. Otra pregunta. Y esta ya es fácil. Un hombre de 58 años viene al médico porque tiene muscle ashes, o sea, dolores musculares por 3 días. Y se les diagnosticó con neumonía típica, o sea, la de la localidad, y se le dio con claritromicina. Claritromicina. Ya, es un antibiótico. No necesitan esta farmacología para saber que la claritromicina es un antibiótico. Un antibiótico es un antimicrobiano. Entonces, ok, yo voy pensando en eso. Tiene hiperlipidemia, porque tiene lovastatina. Lovastatina es una estatina que básicamente se da cuando... Todas las estatinas en general se dan cuando tus triglicéridos están por más de 1000, ¿ok? Busca bajarlo. Pero tiene un efecto adverso la lovastatina, y más que todas las estatinas, que te pueden causar rhabdomiólisis y, bueno, básicamente problemas relacionados a los músculos. Entonces, eh, precisamente tiene eso, en los músculos proximales y en las extremidades bajas. Se hace un estudio serológico que muestra un nivel elevado de creatinina quinasa, o sea, tiene inflamación el paciente. Y bueno, este paciente, sus síntomas están causados por la inhibición de qué enzima hepática. Acá obviamente tú piensas, ok, uno, 2 y 3 son para, son para metabolizar medicamentos, pero acá todas son uno, 2 y 3. Ya, así que no puedo descartar ni una clave. Que yo me acuerdo que el 3 a 4 es la subfamilia más importante en metabolizar fármacos. El 3 a 4. Casi no hay pierde en ese 3 a 4. Y bueno, ahí vendría. Eso es básicamente lo importante del metabolismo de inducción. Ahora, con esta última pregunta, ya acabamos el tema de metabolismo, me parece. ¿Quién se anima a responderla? Y esta sí le apunto para ver si se ganan el librito. Ya, Abril. Abril, tú. Sí. Sí. Ah, bueno, dice que un paciente está con tratamiento con warfarina, un anticoagulante metabolizado por CYP2C9, se le prescribe fluconazol, un antifúngico conocido por inhibir esta enzima. ¿Qué consecuencia farmacológica esperas? Bueno, entonces como em, está tomando el antifúngico que va a inhibir la enzima CYP2C9, entonces
va a provocar que haya más concentración de warfarina, más biodisponibilidad y por ende va a haber mayor efectos adversos como más sangrado, más Claro, probabilidad de que haya hemorragia. claro. Entonces, la warfarina, como has dicho, básicamente es un anticoagulante. Lo tomo para anticoagular, para no coagular, básicamente. Está por el 12 y 19, pero acá dice que se le prescribe fluconazol que lo inhibe. Entonces, si yo inhibo la warfarina, voy a tener más efectos, como dijiste, más efectos de la warfarina. Y al yo tener más efectos anticoagulantes, tengo más riesgo de sangrado. Acuérdense de eso. Está bien, riesgo de sangrado. Ya, a ver, del 1 a 2. Chicos, me acordé, ¿se acuerdan que les dije lo de las mujeres? No era la fase de menstruación, era el 1 a 2 y era la fase de. No era la ovulación, era la fase de menstruación o la fase de embarazo, básicamente. Bueno, ya. Esto sí quedó claro, ¿no? ¿Lo tienen claro? Sí, ya. Era la fase estrogénica, ya me acordé. Fase estrogénica. Bueno, ya. Ya, vamos con estas preguntas. Ahora sí, estas sí son preguntas netamente de lo que les puede venir para su primer parcial. Voy a dejar la 24 porque la 24 tiene un error a mi parecer, pero vamos a comenzar. Les quiero dar 2 minutos y así como me han dicho la anterior pregunta, quiero que me respondan esta, levantan su mano y la resolvemos. 2 minutitos. Cualquiera escogen y me avisan. Ujú. Ya. Ay, perdón, ya. A ver, Alexia, ¿cuál pregunta? La 28. Ya. Ya, ¿cuál de las siguientes es una característica del proceso de inducción enzimática? Me iría por la de incrementa la cantidad de enzima disponible para metabolizar los fármacos. Ujú, correcto. Ya es. Bueno, eso sí queda claro, ¿no? No necesitan que lo explique. Porque las otras claves sí son bien, bien fuera de lugar. ¿Alguna quiere resolver otra? Ya, Alexia. Alexia anotada. Si se dan cuenta, estas preguntas son sencillas. Igual y en la anterior clase les mostré varias preguntas. Fallar en preguntas de farmacocinética, créame que es como un pecado, ¿eh? Ya.
Abril, a ver. En la 25 sería la E. El efecto terapéutico se puede ver potenciado, puesto que se encuentra más fármaco en su forma activa. Sí, correcto, porque acá te habla de que es un profármaco. Y justo el B, que es un inductor, va a potenciarlo. O sea, va a haber más fármaco porque se va a activar más. Así que está bien. Abril. Ya. Ya, Alicia. En la 8 es la letra D, la CYP3A4. Sí, tal cual. ¿Sí? Para recordar. Estas preguntas sí son tranquilas. Ya, Grace. En la 6 sería la letra B, que la fase uno es oxidación y reducción y las demás son de la fase 2. Sí, tal cual. Este es oxidación y reducción e hidrólisis. Pero como no hay hidrólisis, sepa. Tal cual lo dijiste la B. Ya están todas. Esta 24 quise dejar al final porque, miren, este cuadro que puse acá al costado es de la diapositiva justo que nos mandaron. Es uno de los cuadros que les va a mandar a la doctora, ¿ya? Y se dan cuenta, son varios fármacos. Simitigina, ciprofloxacina, enoxacina. Están los que les mencioné en el cuadro de arriba, para más o menos que organizarlo. Está el zumo de pomelo. Entonces, son inhibidores. Acá la pregunta te dice, ¿cuál de los siguientes fármacos es un inductor enzimático? O sea, no pueden ser inhibidores. ¿Ya? Eritromicina. Eritromicina está acá. No. Propanolol tampoco. Zumo de pomelo tampoco. Y ritonavir, que es un antirretroviral, tampoco. ¿Tú marcarías anticonceptivos orales? Sí, pero no todos los anticonceptivos orales. Y ahí yo me acuerdo que le dije a la doctora que mejor para evitar confusión era más fácil poner rifampicina, porque rifampicina es un fuerte inductor. ¿Por qué? Cuando ven los anticonceptivos orales, es más probable que los anticonceptivos orales por rifampicina, por ejemplo, bajen su nivel, su índice terapéutico. Pero también hay algunos anticonceptivos orales que aparte de ser inductores, son inhibidores. Y eso es algo también que es otra idea que se me olvidó mencionar arriba. No todos los fármacos netamente van a ser inductores. Un fármaco puede ser inductor, inhibidor y sustrato. O sea, supongamos, yo soy ese fármaco, me metabolizo por el 3 a 4, pero aparte lo induzco y aparte puedo inhibir otro CYP. ¿Ok? Pero también le pueden hacer por cartel, es el anticonceptivos orales. Pero tengan en cuenta eso. Un fármaco puede ser sustrato, inhibidor e inductor de un mismo CYP o distintos CYPs. Cuando lleguen a la parte de antimicrobianas van a ver a lo que me refiero, porque ahí sí hay varios ejemplos. Ok. Finalmente, del ADME completo estamos en la E, excreción. ¿Ok? Y acá tú tienes que recordar, como hemos dicho, la principal vía de excreción es la vía renal. Tengo que recordar mi filtración glomerular, mi secreción tubular activa y mi resolución tubular pasiva. Pero vamos comenzando. ¿Los fármacos se pueden excretar por las heces? Claro que sí, se especifica. Puede atravesar, algunos fármacos pueden atravesar la barrera de la placenta y pasar al feto también. Y también hay fármacos que se pueden excretar por vía de la leche materna. Pero la principal, como dije, es por vía renal. Vía inhalatoria, etanol. ¿Solamente etanol? No, no solamente etanol. Acá tenemos lo que son los anestésicos. Los anestésicos se suelen precisamente excretar por vía aérea. Tu desflurano, por ejemplo. Cuando vean la clase de depresores del sistema nervioso central, se van a dar cuenta, vía excreción aérea. Y obviamente algunos por vía renal. Acá hay algo importante. Ajá, el mayor porcentaje es por orina, bilis, heces también. Y en los compuestos volátiles, sudor, leche materna y saliva. Acá esto es lo que quiero hablar, de excreción biliar. En la anterior clase les mencioné de que un fármaco puede concentrarse en la vesícula biliar. Y ustedes saben que el contenido de la vesícula biliar es súper concentrado. Es súper concentrado, por fisiología saben, es una sustancia súper concentrada. Entonces, el fármaco cuando se concentra acá, sale y ¿dónde bota su contenido de la vesícula biliar? En el intestino. Llega al intestino y nuevamente se absorbe, sube al hígado
Y es un loop. Es este loop de acá. Esto se llama como circulación enterohepática. El fármaco llega y se va a volver a absorber. ¿Y esto qué hace? Si tú lees que un fármaco dice, este fármaco se excreta por excreción biliar, ¿esto qué me quiere decir? Que aumenta su tiempo de vida. ¿Por qué? Porque se va a excretar nuevamente por la vesícula biliar, va a ir al intestino, se va a volver a absorber. Va a llegar al hígado, vesícula biliar, intestino y se va a volver a absorber. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, ¿cuáles fármacos entran? Otra aclaración. Cuando se da por excreción biliar es con gasto de energía. Gastas porque vas en contra de la gradiente de concentración. Y como les mencioné, es una concentración de sustancias que se hallan de 20 a 500 veces más concentradas en el plasma. Súper concentrado. Ok, eso es la excreción biliar. Ahora, nuevamente, proceso por el cual el fármaco y sus metabolitos son eliminados del organismo en compuestos. Los compuestos polares se eliminan con mayor facilidad. Recuerda, apolar, apolar sin carga es el cómo se absorbe, no ionizado. Lean bien eso, por favor. Apolar es el que difunde, no ionizado difunde. Polar es lo mismo que mi membrana, mi bicapa lipídica. Si yo tengo polar y polar, pasa, yo lo excreto. Entonces, en la filtración glomerular, el fármaco para poder excretarse tiene que estar libre. Eso lo mencionamos también a grandes rasgos en la anterior clase. No puede estar unido a proteínas. Pero eso tú también lo deduces. O sea, tú cuando orinas, tú no orinas proteínas, ¿no? O sea, de hecho, tener proteinuria es algo patológico. ¿Ok? La secreción tubular activa mediante transportadores. Acá están los transportadores principales: el OAT, o transportador de aniones orgánicos, y el OCT, transportador de cationes orgánicos. Estos transportadores, nuevamente los digo, van a ser esenciales cuando veamos lo que vienen a ser antidiabéticos. Por ejemplo, la metformina comparte estos transportadores y se puede saturar, puede incrementar la concentración plasmática de metformina, por ejemplo, dentro de las células. Ahora, recepción tubular pasiva, las formas no ionizadas y la importancia del pH. Ya, ok. Ahora sí, esto sí quiero que me contesten. Si yo tomo un fármaco ácido, ¿qué me conviene? ¿En qué estado me conviene de que mi orina esté? ¿Alcalino o ácido? A ver, Alexia. Si es un medicamento ácido, ¿verdad? Sí. Ya, entonces sería en un ambiente más básico. Ajá, más alcalino para que se pueda excretar. ¿Y yo qué tomo para poder alcalinizar mi orina? Supongamos, yo me tomé mucho, no sé, hipotético, me tomé mucha aspirina y estoy en intoxicación de aspirina y quiero excretarlo rápido. Yo quiero facilitar mi excreción alcalinizando mi orina. ¿Cómo lo alcalinizo? Alcalinizo. Bicarbonato. Ajá, tomas tu bicarbonato, tal cual. Y del caso contrario, yo tomo un fármaco que es una base. Y las bases, ya hemos dicho que se absorben mejor en un entorno base. Si mi orina está básica, yo quiero acidificar mi orina. ¿Qué tomo para acidificar mi orina? Podría ser vitamina C. Tal cual, vitamina C, ácido ascórbico. Es lo que tú tomas para acidificar la orina. Eso es básicamente lo importante de esta zona. Y bueno, es básicamente lo de acá. El transportador. Y acá justamente lo que menciona. Se da reabsorción cuando los fármacos son altamente lipofílicos y tiene que ver con el pH y el pK del fármaco. Acuérdate, pK es el pH en el que el fármaco está en un 50% no ionizado y sí ionizado. O sea, ionizado, básicamente. Ujú. Ya, básicamente eso es. Bien, ya. Estas preguntas, para llegar a la parte final, son 4 preguntas. Nuevamente un par de minutos nomás y ya comenzamos.
Mientras ven las preguntas, justo acá me acordé. Nuevamente, los extremos de la vida, recién nacidos y ancianos. ¿El anciano qué va a tener acá en este caso? Tu tasa de filtración glomerular usualmente en el anciano está disminuida. La tasa de filtración es muy importante. Cuando ustedes ya aprendan, porque están llevando fisiopatología, un buen curso, cuando está menor a 30, o mejor dicho, cuando está menor a 15, ya, en el caso de los antidiabéticos, por ejemplo, ya en un tratamiento que yo estoy, por así decirlo, llevando, no sé, empadapaglifosina, por ejemplo. Sé que ahorita quizás no les se les viene a la mente, pero la filtración, esta filtración es muy importante porque me va a dar el corte si uso un fármaco o no uso un fármaco. Como la excreción principalmente es por vía renal de esos fármacos, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, voy a ver si le doy este fármaco o le doy otro fármaco. Y esto importa mucho más en los ancianos porque los ancianos, y también en patologías como la insuficiencia renal o glomerulonefritis, por ejemplo, porque van a tener precisamente la condición renal afectada. ¿Ok? Esa es la idea más que todo. Ahora sí las preguntitas. Mm, Alexia, ¿Puedo responder la 11? claro que sí. Ya. Sobre la excreción del fármaco por vía biliar, es un proceso que se da en contra de la gradiente de concentración. Ajá. Es un proceso que va a encontrar con tal cual. Alexia. A ver, levantó la mano primero. Abril. En la 29 sobre el proceso de excreción renal es correcto que el pH urinario es un factor capaz de modificar la reabsorción de fármacos. Sí, perfecto. Ya quedan dos. A ver, Alicia. En la 35, como hay, podría ser la B porque dice intoxicación ácida débil y ahí están administrando bicarbonato. Sí, tal cual. Es eso. Está bien. Todas estas preguntas se dan cuenta, las selecciono porque son cosas que justamente les di. Es como para hacer constantemente un pretest y post-test para que hagan el recall. A ver, Grace. Mira, no garantizo que sea correcto, porque creo que se lo explicaste cuando me fui al baño. Así que podría ser la letra B. No tengo idea. Pero es que estas preguntas me suelen confundir mucho, entonces no sabría si Sí, sí, sea sí. correcto o no. Ya, sí es la D, está bien. Proposición verdadera y razón verdadera. ¿Por qué? La biotransformación, o sea, el metabolismo, lo que hemos dicho, es un biótico en una sustancia más hidrosoluble. ¿Ok? Eso es verdadero. Por esta razón, los fármacos muy lipofílicos suelen excretarse por la bilis. Hay que recordar. Acá lo puse. Bueno, acá no lo puse, pero sí, eso es correcto. Eso es correcto. Los fármacos que son excretados por la bilis son muy lipofílicos. Pero la pregunta es, ¿tiene relación o no tiene relación? No tiene relación. Básicamente, porque acá te está hablando de excreción por la bilis y acá te está hablando con la finalidad como tal del metabolismo. Es por eso que no tiene relación. Sí está bien la 31. Y así les va a venir como 5 o 6 preguntas de farmacocinética. Ay, Dios mío. Ya. Finalmente, ya acabamos con el ATME, pero vamos a tocar ahora lo que son parámetros farmacocinéticos.
Nuevamente, esta idea es para que se familiaricen con los términos que vayan a leer en sus lecturas. Porque cuando ustedes hablan el Goodman, ese libro muy, muy, muy bonito, van a ver que les meten curvas, les meten unos gráficos bastante, que es que profundiza tanto, tanto que realmente eso no lo tocas en la facultad. Y tampoco tiene tanta relevancia. De eso, lo más importante es lo que está acá, condensado nuevamente. Comenzamos con lo que viene a ser el volumen de distribución del fármaco. Entonces, para que lo entiendan fácil, el volumen de distribución es dosis entre concentración plasmática. En castellano, dosis que yo le doy al fármaco entre dosis que le mido al paciente. Entonces, yo al paciente, por ejemplo, le doy 1000 miligramos de un fármaco y le mido y encuentro que tiene 50 miligramos de ese fármaco. Me da un volumen de distribución de 20 litros, pero este volumen es teórico. No es que le vayas a encontrar, no sé, 20 litros de paracetamol. No es así, es un volumen teórico. ¿Qué refleja esto? Acuérdate, esta es mi dosis y esta es la concentración plasmática. Dosis que yo doy entre dosis que encontré. Con lógica, si yo encuentro más concentración plasmática, o sea, si mi CP, mi concentración plasmática aumenta, ¿cómo va a estar mi volumen de distribución? Menor, ¿no? O sea, son inversos. Ajá, si aumenta mi concentración plasmática, mi volumen de distribución va a ser menor. Y por otro lado, si mi concentración plasmática en vez de aumentar disminuye, mi volumen de distribución va a ser mayor. Lo puedes ver así de forma, por así decirlo, matemática, pero también lo puedes llevar un poco al lado de la farmacocinética. Si yo tomo un fármaco y tomo una muestra de sangre y encuentro mucho de ese fármaco en mi sangre, quiere decir que no se ha distribuido bien, pues, ¿no? O sea, debería estar en mis tejidos, no debería estar en mi compartimento. Entonces, si yo encuentro mucho fármaco en mi concentración plasmática, debe tener muy bajo volumen de distribución, porque no se ha distribuido, casi todo está ahí. Caso contrario, yo tomo y encuentro casi nada, muy bajo en mi concentración plasmática, se ha distribuido bien. Ese fármaco check. Y esto es relevante. El doctor Rojas hizo un ejemplo también. Me pareció muy relevante, que era para hemodiálisis, por ejemplo. Tú cuando haces hemodiálisis, tú buscas limpiar la sangre. Pero si tu concentración plasmática es baja, quiere decir que el fármaco está en los tejidos. Así le haga hemodiálisis, 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 no lo estoy intoxicando, no lo estoy, mejor dicho, no lo estoy desintoxicando al paciente porque el fármaco ya no está en el plasma. ¿Ok? Ahora, ese es volumen de distribución. Ese es una. Vamos a ver este otro. La cinética. No sé si llegaron a ver la sesión del día jueves, pero justamente en la última diapositiva les empecé a hablar un poco de esto, de la cinética de eliminación. Existe de primer orden y de orden cero. Principalmente, de orden uno, vamos a hablar de un fármaco que va a depender, bueno, ¿qué lo dice básicamente? Pero antes, la mayor parte de todos, o sea, la gran mayoría de los fármacos son de primer orden, o sea, tienen su curva así. Pero hay otros fármacos que la tienen en orden cero, que son menos, pero la tienen. Acá, ¿qué dice? Es un proceso que es proporcional a la concentración plasmática. No, claro, la vida media no depende de la concentración plasmática. La vida media lo vamos a ver acá ahorita, pero acuérdense de esto. Es proporcional a la concentración plasmática. Eso quiere decir que si yo en mi sangre tengo más, voy a eliminar más. ¿Ok? Es proporcional. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la cinética de orden cero? ¿Y por qué es recta? Es independiente de la concentración plasmática. ¿Y por qué tiene este tipo de curva? Porque hay saturación de enzimas. ¿Ok? Acuérdense eso. Orden cero se relaciona con saturación de enzimas. Voy a hacer el ejemplo con la fenitoína. Fenitoína tiene cinética de orden cero porque esta fenitoína satura su enzima. Es un antiepiléptico. Tuvo fenitoína en bajas dosis la fenitoína está acá check, en orden uno. Pero subes a dosis terapéuticas y se cambia a orden cero, porque satura su enzima. El 12,9, si mal no recuerdo, la satura. Y al no saturarla, no tiene quien la metabolice. Entonces,
su nivel en sangre es una línea. Es una línea recta. En cambio, cuando nosotros hablamos de orden de tipo uno, tenemos una fase de distribución, una fase de eliminación. Ahí nuestras enzimas están actuando, están metabolizándolo. Es por eso que va bajando poco, 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 de esta forma. Porque mis enzimas están actuando. Acá mis enzimas están saturadas y es por eso que la línea es recta. Lo van a ver cuando vean antipilépticos esto. El doctor Quijano lo va a enseñar. Ahora, cuando hablamos de tiempo de vida media, si se dan cuenta, este gráfico es una curva también. Es una curva porque hace referencia a una cinética de eliminación de primer orden. Ahora, ¿qué es el tiempo de vida media? Tiempo de vida media. Es el tiempo en el cual el fármaco va a estar a la mitad de su valor inicial. Ya, ahí muere. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto de acá. El medicamento se elimina totalmente a los 5 tiempos de vida media. Eso quiere decir que si te viene una pregunta que te dice, el fármaco que creó, no sé, que creó la doctora Tokuna, por ejemplo, tiene un tiempo de vida medio de 2 horas y tú lo quieres prescribir. ¿Cada cuánto tiempo tú lo tienes que dar? Cada 4 tiempos de vida media. Eso quiere decir que si la pregunta me viene con un fármaco que tiene 2 horas de vida media, ¿cada cuánto tengo que dosificarlo? Cada 8 horas. Ajá, cada 8 horas. Y ahí está la justificación de por qué cuando ustedes han tomado medicamentos les dice, toma este fármaco cada 12 horas, toma este fármaco cada 8 horas, cada 4 horas. Se basa en la vida media. Nuevamente, esto cuando vean antibióticos es fundamental porque hay algo en antibióticos que se llama la concentración mínima inhibitoria, para que los antibióticos se ejerzan su función. Y acá están los ejemplos. Por ejemplo, te puede venir una pregunta nuevamente que te diga, a ver, ponte que la semetina también es dos horas. Te dice, un paciente toma semetina, en cuántas horas le das la dosificación y tú ya pues marcas tus 8 horas porque te acuerdas de las 4 vidas medias. Te pueden poner preguntas así, eso sí, pero ya lo calculas porque te dan el valor, tú lo calculas por 4 y ya está. Ahora, estos son los dos tipos de, bueno, ya lo vimos esto. ¿Por qué puse esto de acá? El metabolismo del etanol. Porque el etanol, que se metaboliza por el ADH, luego la aldehído deshidrogenasa, que son reacciones de tipo de sulfirán, también se puede saturar. ¿Ok? Cuando les pidan ejemplos de orden cero, ustedes piensen en la fenitoína y el alcohol etílico. ¿Ok? Nuevamente, a orden cero, tratan de relacionarlo con saturación de enzimas. ¿Ok? Y en parámetros farmacocinéticos, para finalizar, estos son cuatro, bueno, son tres, uno, dos y tres. Acá tenemos lo que es el clearance. El clearance ustedes ya lo han visto en lo que viene a ser en renal, con el decano. El clearance renal, pero también el clearance hepático y de otros órganos. No van a profundizar tanto en esto, solo para que lo tengan de dato. Es básicamente eh, la eliminación que hace tu cuerpo. Lo puedes medir y la suma básicamente es el clearance total, que es la suma del clearance renal, hepático y de otro órgano, por ejemplo, el pulmón. Si estamos hablando de un anestésico, por ejemplo, como el sevoflurano, etcétera. Ok, para acabar, área bajo la curva. ¿Qué es la área bajo la curva? O, ojito también que lo ponen como AUC, que es under curve, o sea, en inglés. Básicamente representa la biodisponibilidad. ¿Ok? Es eso. La área bajo la curva representa básicamente eso. El Cmax, concentración máxima de sangre, en concentración máxima de medicamento en sangre. Y acá falta uno que es el Tmax. El Tmax. El Tmax es el tiempo en el cual el fármaco está en su concentración máxima. Y también tienes el. Ah, no, aquí está el Tmax. Perfecto. Tienes la concentración mínima más baja del medicamento en sangre y el tiempo de vida media. Básicamente esos son los parámetros farmacocinéticos. Son pocos. Ya, para acabar. Estas últimas dos preguntas.
Ya, chicas, voy a resolver la 32 y la 18, esa sí la dejo ya, porque la 32 te dice que se está probando la eficacia de un fármaco y se da por vía oral, y se observa que el sujeto A tiene una semivida de 2 horas y un área bajo la curva del 40%. O sea, el paciente, su área bajo la curva es de 40%, es así más o menos. Es todo esto, es todo esto. Entonces, tiene menos biodisponibilidad y su tiempo de vida media es más corto. Te dice que acá tiene 2 horas y que te dice que las personas, el resto de sujetos tienen 6 horas. O sea, tiene 3 veces menos tiempo de vida media y tiene un 50% menos de área bajo la curva. O sea, tiene menos biodisponibilidad y tiene menos, y claro, menos tiempo del fármaco para hacer su efecto terapéutico. Entonces, de todas estas alternativas, no puede ser un metabolizador ultra lento. Porque acuérdate, el metabolizador lento tiene más efecto de toxicidad. El área bajo la curva debería ser mayor. Así que no puede ser esta alternativa. Está sujeto a una inducción enzimática y aumenta el metabolismo del fármaco. No porque te dice que solo está tomando un fármaco. Lo descartas. Es sujeto a una inducción enzimática que disminuye la absorción del fármaco. Tampoco. Tiene una inducción enzimática de otro. Tampoco. Y acá está. Polimorfismo genético de metabolizador rápido. ¿Qué hemos dicho de los metabolizadores rápidos? Que van a excretar el fármaco más rápido y al metabolizarlo más rápido, su tiempo de... El efecto terapéutico, mejor dicho, no van a llegar al efecto terapéutico, a la concentración necesaria para generar su efecto terapéutico, por ende va a disminuir. Es por eso que la clave acá es la A. Y esta última pregunta, a ver, un par de minutitos. Ya, Alexia. Ujú. La una. No, no es la A. Ujú. No, no es la A. Alicia, La C. 4. Perfecto. Sí, es la 4. Ya, acá si se dan cuenta, del 1 al 5, ¿cuántas horas pasan? Pasan 4 horas, ¿no? Y del 5 al 4 pasan otras 4 horas. Y justamente acá del 50 me salto al 25, o sea, la mitad. Y del 25 me paso a la mitad, 12,5. La respuesta es la C. Ahora, se pueden confundir un poco porque de 0 a 1 pasa de 100 a 50, ¿ok? Eso lo voy a explicar ahorita. A ver, un momentito, quiero salir de acá. Quiero buscar el PPT de farmacocinética 1 para compartirles. A ver, a ver, a ver. Ya. Compartir, compartir pantalla. Ya. Ya, esta fue de la clase 1 y acá les puse esto de acá. Acuérdense. Justamente quise poner una pregunta de la anterior clase para ver si se acordaban y combinarla también. Acá, esta es la fase de distribución de un modelo bicompartimental. Como les dije, acá la pregunta te dice que en la primera hora, o sea, en una hora, pasó de 100 a 50, pero de 50 para pasar a 25 pasaron 4 horas. Entonces, ¿por qué en una hora bajó más? ¿Por qué bajó más rápido? Por esta fase de distribución. Eso quiere decir que la primera fase, supón que tú le das el fármaco por vía intravenosa, le das el fármaco, ya está en el compartimento central en la sangre, rápidamente el fármaco va a ir a los tejidos, al pulmón, hígado, músculo, grasa, se va a distribuir rápidamente. Es por eso que va a bajar más rápido en la fase de distribución. Y luego ya su fase de eliminación normal. En este caso, está pasando de 100
a 50 en una hora, que es más rápido. Y acá se va a ir diluyendo, diluyendo, o sea, con más tiempo, porque ya está en su fase de eliminación. Entonces la respuesta, bien, es 4 horas, porque es el tiempo de vida media, tal cual. Y ya si te preguntan qué modelo es, tú dices modelo bicompartimental. Eso no te lo van a preguntar porque eso sería profundizar mucho. Si la doctora llega a hacer eso, se pasa de, sería muy sería porque ustedes han hecho algo mal. Así que así están asustados, de verdad, de verdad. Pero solo para mencionarlo, es un modelo bicompartimental, con una fase de distribución inicial, es por eso que pasa de 100 a 50. Acá en farmacocinética 2, acá está. Pasa de 100 a 50 en una hora. Y luego de 50 a 25 y de 25 a 12. Por eso tiempo de media es 4, es un modelo bicompartimental. Y ya listo, chicos, eso sería todo. Acabamos con farmacocinética. Los dos temas más fáciles de los 28 temas que farmacología que han visto. Ahorita les voy a compartir el post-test. Voy a dejar de compartir acá primero. Mm, A ver. Bueno, no me deja. A ver, voy a compartirlo acá. Post-test. Mm, Ya. Ya, chicos, el post-test está en el chat. Y ya, me confirman si pueden abrirlo, por favor. Sí se puede abrir, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Una consulta, ¿podrías enviármelo por mi chat de WhatsApp? Porque no sé, acá no me aparece el buzón de mensajes en Sí, sí, el sí. Teams, Claro, ahorita te por lo favor. mando. Ya, gracias. Ya. Ya, voy a parar la grabación.